Este panel que nos acompaña en la mañana está conformado por destacados profesionales que procedo a presentar. Si quiero invitar que nos acompañe en el escenario Percy Medina, quien es jefe de la misión para el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Lo recibimos a él con un fuerte aplauso. También está con nosotros Estela Rueder Carbo. Ella es licenciada en Comunicación Social con estudios de maestría en Antropología Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una comunicadora de larga data. Maestra, bienvenida. Un fuerte aplauso también para ella. Nos acompaña igualmente Carlos Salazar, quien es consultor en línea del proyecto Modernización Servicio Civil del Gobierno de Canadá. Un fuerte aplauso también para Carlos Salazar, que está con nosotros esta mañana. Y también conforma este panel Eduardo Luna Cervantes, quien es director de transparencia del Ministerio de Justicia. Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y este panel va a estar moderado esta mañana por Gonzalo Galíndez Flores, quien es ejecutivo de gestión del rendimiento de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de Servir. Adelante, Gonzalo. Lo recibimos a él también con un fuerte aplauso. Y bien, así damos inicio a este primer panel, Gobernanza en Movimiento, Comunicación, Articulación, Transparencia y Política. Muy bien, buenos días con todos y todas. Un placer y un honor poder estar aquí en este primer panel de nuestro segundo Congreso del Servicio Civil y estar acompañado por grandes expertos profesionales en la temática que nos convoca a esta mesa de diálogo. Este panel va a girar en torno a la reflexión de cómo es que nos comunicamos mejor con sentido público, ¿no? Cómo articulamos instituciones para servir mejor, cómo construimos confianza desde la transparencia. Estas son algunas de las reflexiones las cuales vamos a discutir en este espacio. Y para empezar voy a dar el pase a Estela Rueder para que nos pueda dirigir unas palabras, unos minutos de presentación respecto a la comunicación y la comunicación estratégica. Por favor, un fuerte voto de aplausos para ella. Muy buenos días. Vamos a empezar. A ver. Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Compartir algunas reflexiones, propuestas, ¿no? Y perspectivas frente al tema que hoy día nos convoca, ¿no? La confianza social, la confianza ciudadana. Y para esto yo voy a tratar de abordar específicamente cómo la comunicación puede contribuir justamente a este reto. Vamos a empezar, si me permiten, ¿no? Cuando nosotros hablamos de confianza ciudadana y cómo la comunicación en este caso puede afrontarla, vemos acá tres aspectos que nos parecen centrales. El primero, cómo se construye el concepto de comunicación, cómo se enfoca, cómo se alinea justamente para poder desarrollar y conquistar, digamos, la confianza, y cómo también tenemos que trabajar desde estos procesos la legitimidad, no solamente de los discursos, las narrativas, lo que nosotros decimos desde las instituciones públicas, sino una legitimidad que el ciudadano, los ciudadanos asuman como real, como concreto, y que finalmente ello genere bienestar y, por lo tanto, también confianza. Y finalmente, ¿no? ¿De qué manera esto
tenemos la efectividad de la acción, es decir, todo aquello que nosotros configuramos desde nuestro trabajo, desde nuestra labor cotidiana, es efectiva. Y esa efectividad también, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, va a generar confianza. En los años que he venido trabajando en varias oportunidades en el sector público, muchas veces la comunicación ha sido interpelada. A veces los comunicadores hemos sido, digamos, como decimos, el punto, ¿no?, frente a situaciones críticas, a situaciones de riesgo, situaciones de crisis, ¿no?, pero en situaciones en las cuales se quieren prevenir o promover nuevos comportamientos, conocimientos o nuevos servicios y productos desde las entidades que nosotros laboramos, no ha sido fácil. Primero, porque a veces no se tienen todas las herramientas ni todos los recursos que hubiéramos querido para que esa meta, ese objetivo se cumpla. A veces la comunicación no ha llegado a veces a la par de las iniciativas, de los programas y proyectos que están en las instituciones públicas muy buenos, pero que a veces la comunicación para interpretar y apoderarse y apropiarse todavía como hay un desfase. Y eso a veces ha repercutido en la calidad de la comunicación. Y ustedes saben que la comunicación es clave justamente para lograr una confianza que pueda ser sostenible en el caso de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, dicho esto, esta primera parte quisiera señalar que la comunicación es un componente vital en todo este proceso, es verdad, pero va a depender también de cómo se estructura, cómo se ubica, cómo se valora, cómo se desarrolla. Y ahí, para justamente lograr un proceso comunicativo, hay una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta. Todo lo que son, a veces la comunicación, por ejemplo, la restringimos, ¿no?, a procesos de información, ¿no? Pensamos que comunicar es igual a informar. Incluso nuestros indicadores, cuando nos miden al fin de año, es población informada. Y todos sabemos que no basta estar informados, es más allá. La comunicación es generar relaciones, generar vínculos, y justamente la confianza va a ser resultado de ese relacionamiento, de esa calidad de vínculo que nosotros establezcamos con los ciudadanos. Y eso lo hacemos a través de nuestros servicios, de nuestros productos, de nuestra oferta institucional. Entonces, ahí tenemos serios retos de cambiar los paradigmas, de pasar de la información a tener y pensar una comunicación pública que justamente comunique, vincule, se relacione y genere interacciones. Y acá hay otro elemento que me parece esencial para justamente apuntalar a la confianza ciudadana. Es el hecho que no solamente pensemos en los ciudadanos externos a la institución, sino en los ciudadanos internos, nuestros colaboradores, ¿no? Qué importante es cuando se tiene un sistema, se tiene una estrategia, se tiene claridad de lo que se va a comunicar, y justamente los colaboradores, los trabajadores de los sistemas públicos son los primeros en conocer, en estar informados, en apropiarse de ese sentido para que lo que llegue a la ciudadanía sea algo que genere además esta sensación colectiva de identidad. Entonces ahí tenemos serios retos, no solamente en nuestro público externo, con los cuales los comunicadores segmentamos, especificamos por edad, por territorio, sino también con nuestros propios colaboradores, con los cuales tenemos que afianzar vínculos también de confianza. Entonces, como ustedes ven, el tema de la comunicación es un tema sensible para lograr confianza. Sin comunicación no hay confianza, en otras palabras. Y quisiera señalar, por ejemplo, todos los sectores, en general, las entidades públicas poseen un marco normativo, hay una cantidad de normas que cada cual tiene, hay una oferta que cada cual maneja de acuerdo al rubro que le compete. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ello que queremos hacer conocer al ciudadano se dé? Y acá yo les coloco 3 elementos que me parecen fundamentales, ¿no? Primero, la política y la estrategia comunicacional. Siempre, cada vez que he tenido oportunidad de trabajar en el sector público y, digamos, desarrollar planes, acá hay algunos colegas con los cuales me he encontrado, es muy importante repensar o pensar una política de comunicación pública que justamente se desarrolle más allá incluso de las gestiones gubernamentales.
Una política de comunicación nos permite afianzar ejes, componentes, ¿no? Tener prioridades y, por lo tanto, darle un sentido también de carácter más estratégico, no inmediatista. Entonces, eso equivale, y en algún momento lo hemos hecho, ha habido oportunidades en las cuales ha habido interés de que los comunicadores piensen la comunicación pública y la calidad de relacionamiento también que hay con los ciudadanos, nos ha permitido justamente señalar esas debilidades. Se requiere de una política, pero también se requiere de estrategias, o ser más estratégico para que esa comunicación no solamente quede en la anécdota, ¿no? Ni en el momento, ni con la autoridad que está en ese momento liderando el sector o la institución donde trabajamos. Debe trascender. Entonces, por un lado, la comunicación. Si me permiten, a lo largo de nuestro trabajo comunicativo tenemos una serie de mediadores, ¿no? Nuestras autoridades son mediadores en la medida de que transmiten el mensaje, el discurso, van a los medios de comunicación, por ejemplo, a hablar de un tema. Entonces, esa vocería institucional, estos representantes, a la vez, no solamente requieren de una preparación técnica, sino también del afianzamiento de conceptos, de elementos comunicacionales que permita justamente dar a conocer de manera clara y pedagógica, no solamente informativa, aquello que buscamos. Y por lo tanto, ahí un rol importante que se tiene que hacer es de qué manera la institución crea su perfil comunicativo, crea sus mediaciones de comunicación, cuál es la relación que tienen con los medios de comunicación y hoy en día el gran reto que tenemos de la comunicación virtual, ¿no? Hoy día las redes sociales se imponen, tenemos que también desarrollar técnicas, conceptos, enfoques que permitan que aquello que la institución ofrece, realiza, llegue a los ciudadanos de mejor manera. Entonces, ahí, como ustedes ven, hay elementos claves que tenemos que pensar. Y en el tercero, que está acá, ¿por qué nosotros hablamos mucho de segmentación de públicos? El Perú es un país pluricultural, un país con contextos territoriales diversos, culturales, sociales, con dinámicas distintas de cómo se trabaja la comunicación. Si bien podemos emitir un mensaje a todos, nosotros pensamos que justamente para lograr confianza, esa tiene que ser más adaptativa, tiene que reconocer que lo cultural tiene que estar presente también en esos sentidos que construyamos, que esos contextos tienen que también ser dibujados de acuerdo a lo que la gente como vive, como piensa, que aspira frente al tema o a la situación que se propone. Entonces, como ustedes ven, la segmentación no solamente es pensar en edades de los públicos, sino también pensar en estos entornos y territorios en los cuales estos públicos se desarrollan. Entonces, para nosotros, los que hemos venido trabajando la comunicación y justamente tratando que en nuestros procesos y en nuestras dinámicas se logre lo que es la confianza y adaptar a veces comportamientos. Yo he trabajado mucho en el sector salud. Una de las cosas que hablábamos, por ejemplo, es cómo logramos confianza sobre cuando hablábamos de campañas, cuando hablábamos de hacer determinadas actividades o acciones de comunicación en salud para que las personas asuman, por ejemplo, esas prácticas, ¿no? Y eso, como digo, es un proceso, no solamente basta informar, sino es que también tenemos que aprender a escuchar. Y en esta interacción también hemos aprendido que todo lo que se ha trabajado y todo lo que hemos venido, digamos, acumulando como lecciones aprendidas, nos señalan dos derroteros muy importantes. El primero, de que la comunicación, decía al inicio, no es información solamente, es una parte de ello, pero lo segundo es generar todos estos espacios de diálogo, de interacción, y cómo le damos un sentido también pedagógico, un concepto distinto para que se comprenda no solamente aquello que nosotros tratamos de explicar, como la oferta o un servicio, un producto, sino también se comprende en la medida que estamos tomando en cuenta al otro. Como decíamos, le digo a mis alumnos que trabajamos en la universidad, cómo pensar en el nosotros, ¿no? No pensar en el otro, sino en el nosotros. Y eso implica generar mucho diálogo, mucha interacción, conocer técnicas, es verdad, pero sobre todo tener enfoques claros de lo que queremos de la comunicación. Yo diría a veces hay que reivindicar a la comunicación de ese rol meramente de relaciones públicas, meramente informativo,
para convertirla en un elemento clave justamente para acercar el Estado, las instituciones del Estado a los ciudadanos. Queremos un Estado cercano a los ciudadanos, necesitamos que la confianza sea tal vez lo primordial en esas relaciones, pero también seguir escuchando para que esa confianza se mantenga, se fortalezca y sea permanente. Entonces, la efectividad de la acción, a nosotros, en términos de búsqueda de confianza, digamos, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre conversamos y que siempre ponemos al tapete es cuánto se investiga la comunicación en términos de lo que la gente recibe, reacciona, siente a partir de discursos, de temas que nosotros proponemos a nivel de la opinión pública, a nivel de los propios medios de comunicación. Y nos vemos a veces con los limitados presupuestos, ¿no? Porque a veces en comunicación no hay mucho para investigar, nos dicen, solamente para producir y difundir. Yo creo que ese es un elemento importante, cómo generamos evidencia de que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Se está haciendo efectivos, eficaces, eficientes con la comunicación y justamente para que eso que buscamos, que es la confianza social, sea realidad. Entonces, no es fácil. En segundo lugar, cómo seguimos desarrollando capacidades desde este enfoque también que nosotros trabajamos distinto, ¿no? De escuchar al otro, de empatía, ¿no? Como decimos, de ponernos en los zapatos de las personas para que justamente también esta comunicación sea pertinente y una comunicación que pueda estar vestida, ¿no? De todos los elementos técnicos, estratégicos, ¿no? Para que finalmente sea una realidad y para la gente, como decimos, una verdad. Entonces, eso nos ha llevado a plantear que hay que seguir desarrollando competencias, hay que seguir investigando, hay que seguir generando y indagando además cuáles son los mejores espacios en los cuales las personas requieren comunicarse, requieren informarse. Entonces, hay que prepararnos, mejorar todo lo que hemos hecho. Yo sí creo que muchas cosas buenas se hacen en las entidades, a veces no se conocen todas, a veces ni siquiera se informan todas las cosas, pero miren ustedes qué reto tenemos los servidores públicos, los comunicadores que trabajamos también en el servicio público para que haya esa empatía y ese vínculo de que tanto hablamos, porque sin ello no va a ser posible la confianza. Entonces, como ustedes ven, hay mucho por hacer, ¿sí? Y, ¿no? Como ya reitero y en esta última parte, simplemente yo diría 4 aspectos que me parecen fundamentales. Si queremos confianza, tenemos que trabajar también con evidencia. Si queremos confianza, tenemos que tener capacidades en comunicación. Si queremos confianza, tenemos que generar espacios de diálogo. Si queremos confianza, tenemos que hacer que la gente también hable, que opine. A veces sabemos que las personas, la opinión pública es muy crítica a los servicios, al quehacer que hacen las entidades del Estado. Pero para eso también nosotros tenemos que entender y comprender que a veces no todos los elementos que hemos colocado para comunicar, para informar, para vincularnos han sido los suficientes. Entonces hay un reto comunicacional. Yo les agradezco la oportunidad de compartir y seguir poniendo este tema de la ciudadanía, ¿no? Que confía, que está cerca del Estado como un tema prioritario en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy bien, Estela, muchísimas gracias por tu presentación y quisiera, digamos, profundizar un poquito más y hablando un poco ya de un entorno próximo de elecciones, yo quería preguntarte cómo evitar que la comunicación gubernamental se convierta en propaganda. ¿Qué claves tiene una comunicación realmente con vocación de servicio, orientada al ciudadano? Una pregunta difícil, pero yo creo que hay 2 cosas que es bien importante generar y tener en cuenta en la comunicación, yo diría, pública, ¿no? En primero, que si nosotros, como decía, tenemos un sistema, una política de comunicación, más allá de los gobiernos, más allá de las gestiones públicas, esto nos permitiría también asentar componentes que son vitales para esa relación con la ciudadanía, más allá de quién gobierna, ¿no? Entonces, esos sistemas tienen que fortalecerse,
Cuando nosotros vemos a las oficinas de comunicación, y le digo porque he sido directora en muchas oportunidades, nos dicen hay muchas personas, no hacen nada, no están informando, no están conectándonos con los ciudadanos, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto cuál es ese valor que le estamos dando no solamente a la comunicación, sino al recurso humano, que son los comunicadores, para que justamente ese sentido, la misión, ¿no?, que tiene esta entidad pública pueda cumplirse a través de mensajes, de discursos que sobrepasen y que finalmente queden en el imaginario y yo diría como parte de este relacionamiento con los ciudadanos. Y en el caso de la comunicación gubernamental, si nosotros sabemos que hay periodos de gobierno, bueno, últimamente ha habido muchos cambios de periodos más cortos, o sea, la comunicación en una situación estable de 5 años de gobierno debería también no solamente tener el referente de la política ya institucionalizada o evidenciada, yo diría, sino también cuál es el plan de comunicación que se quiere frente a las diferentes ofertas, a las diferentes acciones que se plantean y que cada gobierno, obviamente a través de sus planes de gobierno, a través, digamos, de estos compromisos, ¿no?, que asume en las campañas, sobre todo cuando están en las contiendas electorales, lo van a hacer realidad. Entonces la comunicación tiene que tener un referente previo y segundo, tener una agenda que permita también resaltar, porque cada gobierno así lo hace, lo que desea, o sea, todo lo que promete, cómo lo va a cumplir y cómo el ciudadano siente que finalmente eso es coherente, ¿no? Entonces a veces hay como no hay un puente ligero, ¿no?, entre lo que implica, sobre todo ahora que estamos en procesos electorales, cuál va a ser, digamos, el rol de las oficinas de comunicación. Y acá hay un rol bien importante. Tenemos que hacer las memorias institucionales ahora que las gestiones cierran, ¿no? Segundo lugar, dar a conocer la nueva agenda, las prioridades que en este caso del gobierno de turno, digamos, va a ofrecer por cada tema. Pero en tercero también cómo preparamos a la ciudadanía para que esos cambios sientan que hay sostenibilidad en aquello que la gente siente que está bien, ¿no? Y finalmente qué es lo nuevo que se tiene que anunciar. No es fácil, es un reto, yo diría, bastante complejo. Has dicho algo que me ha parecido muy interesante y quiero conectarlo con una anécdota personal, ¿no? Tú hablas de comunicación que conecte con la ciudadanía. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar en el servicio civil, digamos, estaba reunido con un grupo de amigos y me entró una llamada justamente del trabajo y bueno, empezamos a hablar, ¿no?, de sí, mira, para programar hay que revisar el POI, el PIA, el PEI, hay que hablar con OPP y esta suerte de algoritmos comunicacionales que tenemos muy comúnmente los servidores públicos. Entonces, un amigo me dijo, oye, ¿has entrado a trabajar al público o has entrado a aprender chino mandarín? ¿No? Y entonces, qué importancia, ¿no?, que justamente nosotros como servidores públicos también, porque finalmente somos personas que somos comunicadores del Estado y de la labor del Estado, también en nuestros círculos sociales, tengamos esta comunicación sencilla, que realmente llegue al ciudadano de a pie y que lo pueda entender. Bueno, a veces nos dicen que cuando queremos hablarle a las personas de las cosas que hace la entidad, somos demasiado densos, ¿no? Y una manera práctica que hemos hecho usar mucho las siglas y no necesariamente eso se entiende, ¿no? Yo creo que es verdad. En el caso, cuando yo estaba en un ministerio, casi todo lo hablamos con siglas, incluso, y bueno, y tuvimos que cambiar porque justamente una de las cosas que demandaba el ciudadano es entender de qué estás hablando cuando dices de tal denominación. Y segundo, cuál es el sentido, qué tiene que ver él con ello, ¿no? Es decir, cuál es la utilidad que tú le acerques esa información. Entonces hay aprendizajes y yo reitero el hecho de que cada vez la comunicación pública no debe perder ese sentido pedagógico, que es explicar, porque como bien saben ustedes, los comunicadores no somos médicos, no somos abogados, no somos ingenieros, economistas, no podemos a veces especializarnos en tanto, ¿sí? Pero debe haber una lógica de los especialistas, del gestor, en este caso público, ¿no?, que manejan temas especializados y trabajar justamente, como yo digo, un sistema en el cual la información, no solamente pensando en ideas o palabras clave,
sino en las comprensiones clave que debe tener el ciudadano para que esa oferta, ese servicio, o incluso las normas, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuántas normas hay en el país, las actuales son miles, ¿no? Entonces no pretendamos que un ciudadano pueda aprenderse todas las normas, pero sí aquellas esenciales que tienen que ver con su vida y con los rubros o líneas de acción o de vida que tiene cada uno. Entonces, hablar con siglas no siempre ha sido lo mejor, reconocemos. Y segundo lugar, creo que apostamos a que cada vez la comunicación pueda ser dialógica, pedagógica y sobre todo con este sentido que implica respetar al otro, no escucharlo, ¿no? Sin, como repito, dejar de lado que tenemos un país pluricultural, ¿no? Y que no podemos pensar de que todo el pensamiento es homogéneo, sino que hay variedad, y eso es lo que nos hace, esta diversidad también es lo que nos hace muy rico como país, ¿no? Perfecto, genial. No sé si Eduardo, Carlos, Percy, les gustaría comentar, dar alguna idea adicional, de pronto discrepar, aunque no lo creo, con Estela, pero siempre es bienvenido a algún comentario. Por favor, Carlos. Buenos días a todos. Con respecto a tu pregunta acerca de comunicación y propaganda, yo digo que comunicación de parte de los gobiernos a diferentes niveles no se puede separar de la propaganda. Ningún departamento de comunicación que trabaje para un gobierno va a hacer una comunicación que refleje mal de las personas electas o de la administración pública. Entonces siempre hay un balance, ¿verdad? Tratar de comunicar los hechos, pero al mismo tiempo proteger la imagen y también legalmente a la organización para la que se representa. O sea que están ligadas los dos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Y si no es así, cerramos esta primera parte con un fuerte voto de aplausos para nuestros panelistas. Voy a dar el pase a Percy Medina, jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional. También lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. También tiene unos minutos para que pueda compartir con nosotros sus ideas. Muy buenos días. Yo empiezo felicitando a los organizadores porque ciertamente es extraordinario tener a un gran grupo de servidores, servidoras públicas aquí reunidos para durante 2 días discutir estos temas y mejorar las posibilidades de llevar a cabo su trabajo en relación con la ciudadanía. En los intercambios previos a la preparación de este panel hemos hecho mucho énfasis en cómo el ciudadano o la ciudadana son el centro de la preocupación del Estado y que este espacio justamente lo que busca es hablar de eso, de cómo el Estado puede estar al servicio de la gente. Y yo empezaré con el vaso medio lleno y más bien una mirada positiva en tiempos en los que la democracia está en retroceso, en riesgo y con muchas dificultades en todo el mundo. Lo que vemos es que los ciudadanos en todo el mundo siguen valorando la democracia como el mejor sistema de gobierno y el Perú no es una excepción en ello. Si bien es cierto, ha crecido el porcentaje de peruanos a los que les da lo mismo un régimen autoritario o uno democrático, todavía es mayoritario el porcentaje de personas que considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, más del 50% de gobierno. Perdón, más del 50% de los encuestados. Y creo que eso es una buena noticia que hay que mantener. La gente adhiere a la democracia como sistema de gobierno, pero al mismo tiempo, y aquí viene la parte mala, digamos, del elemento, 9 de cada 10 peruanos se sienten insatisfechos con la democracia. Entonces tenemos ahí una suerte de paradoja, ¿no? Hay un apoyo, un deseo, una convicción de que la democracia es el mejor sistema de gobierno y al mismo tiempo hay una gran insatisfacción. 9 de cada 10, siendo el Perú el peor país en América Latina, según el Latino Barómetro. Por los 2 últimos años estamos al fondo de la tabla al respecto, y entonces a partir de ahí surge la pregunta de por qué la gente
estaría insatisfecha con la democracia, y aparecen muchas cosas. Y una es efectivamente cómo el Estado responde a las necesidades de las personas, esto que en inglés llaman el delivery, ¿no? Cómo es que se provee satisfacción a los ciudadanos de no solamente bienes materiales, sino también derechos, bienes simbólicos, reconocimiento, etcétera, etcétera. Todo eso es parte, por supuesto, de lo que la gente espera de la sociedad y del Estado. Entonces, eso obviamente interpela directamente a quienes tienen interés, trabajo, especialización, como todos ustedes, en trabajar desde el Estado, ¿no? Cómo el Estado responde. Y por supuesto, eso no tiene que ver con tener malos funcionarios o malos servidores. Por supuesto que no, el asunto es mucho más complejo y vemos, por ejemplo, cuando se trata de dar respuesta a por qué la gente se siente insatisfecha, que aparecen muchos temas, ¿no? Aparece la corrupción como el gran tema detrás de todo esto. Las encuestas muestran que la corrupción es percibida como el principal problema de la ciudadanía. Es una encuesta que nosotros hicimos con Ipsos el año pasado, hace exactamente un año y un par de meses, mostraba la corrupción como el principal problema percibido por todo el mundo, seguido por la inseguridad. La inseguridad solamente era el principal problema en algunos departamentos como La Libertad, y era un poco más alto en zonas urbanas que en rurales, pero digamos en el promedio nacional, corrupción era la gran preocupación. Entonces, ahí es muy difícil, si es que la gente percibe que, sobre todo los funcionarios elegidos, ¿no?, son corruptos, es muy difícil sentir que la democracia está funcionando. Y también encuestas muestran que la gente siente que la mayoría de los elegidos son corruptos o velan por intereses personales o de grupo y no por el bien común. Entonces ahí hay obviamente un tema en el que trabajar. La inestabilidad política es un elemento que daña la credibilidad de la democracia y del propio Estado. Cambios constantes, y ustedes los sufrirán sin duda en sus propias instituciones, la alta rotación de altos funcionarios, los cambios ministeriales. En el Perú incluso hemos tenido 6 presidentes en los últimos años. Entonces, obviamente, estabilidad política también es un elemento, y ahí no se puede hacer mucho desde el espacio quizá en el que cada quien se mueve, pero apuntar a tener sí un Estado con una mayor estabilidad en sus políticas ayuda. Ustedes pueden tener un papel importante como articuladores entre los distintos actores políticos que están a cargo de los ministerios, de las entidades, etcétera, porque ustedes de alguna manera son la continuidad, ¿no? Y ayudar a los actores políticos a mantener políticas públicas de largo alcance, de largo plazo, ayuda también a que la gente no perciba que hay una alta volatilidad en los enfoques que el Estado tiene y una alta inestabilidad. Hay también, o se menciona mucho como elemento de por qué la gente es crítica frente a lo que rinde la democracia y lo que rinde el Estado, se menciona la dificultad para proveer servicios efectivos, ¿no? Cómo se mantiene la desigualdad, cómo se mantiene la exclusión, y ahí obviamente es un trabajo que tiene componentes técnicos y componentes políticos, ¿no? Componentes técnicos para garantizar mayor eficiencia en la manera como el Estado provee acceso a derechos, acceso a oportunidades, y también, por supuesto, hay un elemento político de decisión de qué cosa enfocar y qué políticas públicas priorizar. No está exento de este enfoque la crisis del sistema de partidos, ¿no? Porque los partidos deberían ser los mecanismos, las herramientas para organizar la representación, para articular los intereses, para que las demandas de la ciudadanía se puedan hacer visibles en el espacio público y se les pueda dar respuesta
desde el espacio público y político a partir de la negociación, el acuerdo, etcétera, que es el rol de los políticos y de los partidos. Entonces, la crisis de los partidos también, obviamente, dificulta la posibilidad de tener una relación adecuada entre la gente y su Estado. Y entonces, ¿qué se puede hacer y qué cosa se ha hecho también en otros países que nos puede ayudar a pensar en instrumentos, herramientas, mecanismos para involucrar más a la gente en los asuntos públicos y garantizar también que las personas tengan una mejor imagen del Estado, de lo que su Estado les provee? Ciertamente hay todo un trabajo que tiene que ver con transparentar la función pública y ahí vamos a tener una presentación específica sobre el tema, así que no lo desarrollo, pero la transparencia siempre es un elemento que ayuda a la legitimidad de los estados, no solamente el responder a las demandas y a los pedidos de información de la gente, sino también el activamente poner información a disposición de la ciudadanía. Es algo muy valioso que desde los distintos espacios del Estado se puede y se debe hacer. Pero también hay otros elementos importantes que se pueden tener en consideración para incorporar a la gente incluso a la toma de decisiones. No solamente hacer seguimiento, tener un proceso de constante toma de pulso de la gente, cómo está viendo, qué es lo que está queriendo, etcétera, sino también de participación en la opinión y en las decisiones que tienen las entidades públicas. En los pocos minutos que me quedan, mencionaré muy rápidamente algunas cosas y particularmente una herramienta que nosotros usamos el año pasado y que algunos funcionarios públicos vieron implementar y que vieron con interés, que son las llamadas asambleas ciudadanas. Pero empezaré antes con algunos otros elementos. Todas las experiencias que han permitido incorporar a la gente a través de consejos o espacios de consulta, espacios de participación desde los presupuestos participativos, etcétera, con todas las dificultades que tienen estas herramientas, pero en general la conclusión, digamos, de este tipo de espacios de interacción entre el Estado y la gente tienden a ser positivos. La gente que participa activamente, aun cuando señala también que hay límites y hay cosas que se pueden mejorar, en general tiene una mirada muy positiva de la posibilidad de que el Estado se abra a que la gente participe, opine y eventualmente incluso tome algunas decisiones. Y quiero referirme muy específicamente en el par de minutos que me quedan a una experiencia que se ha desarrollado en varios países del mundo y que nosotros hicimos desde Idea Internacional aquí el año pasado, que son las llamadas asambleas ciudadanas o minipúblicos, que son espacios que buscan incorporar la opinión ciudadana a partir de el uso de también la estadística para representar adecuadamente a la ciudadanía en estos espacios de discusión. Estamos acostumbrados a el tipo de espacios como las audiencias, los cabildos, que de alguna manera convocan a los más interesados, a los más afanosos, digamos, ¿no?, que vienen y participan y por supuesto son espacios muy importantes, sobre todo para las entidades elegidas, ¿no?, los gobiernos municipales, gobiernos regionales, el Congreso, en fin, el abrir este tipo de audiencias siempre es muy importante. Audiencias que además viene de oír, ¿no?, que deberían ser espacios para oír a la gente y no espacios en los que sea la autoridad quien monopolice la palabra. Pero ese tipo de espacios sin duda son muy importantes. Pero hay algunos otros que se han ido afinando, sobre todo en países del norte, que se basan en la posibilidad de incorporar en la discusión a una muestra de ciudadanía, ¿no? Se hace una selección muestral sobre base estadística. Nosotros lo hicimos con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos, con el IEP, y antes
lo hemos conversado y había mucho interés también en Ipsos en trabajar el asunto, porque consiste en concreto en poder sentar en el espacio de deliberación a gente que sea representativa de la diversidad del universo donde se está trabajando. Entonces, esto fue una deliberación nacional, fue una muestra nacional que dio lugar a que hubiese personas de todos los departamentos del país y de más de 100 provincias, ¿no? Con un peso en el espacio, ¿no? Del mundo rural en la misma proporción que tiene en el universo, y del norte y del sur, etcétera, porque es una muestra, ¿no? Es una muestra que tomada estadísticamente te garantiza que hubiese representación estadísticamente viable. Y fue una experiencia muy interesante, porque la gente que resultó sorteada y que fue contactada y a la que se le dijo, usted ha resultado sorteada y lo queremos invitar a venir a conversar sobre estos temas, que eran temas vinculados con representación y participación, me parecía extrañísimo, decía, había mucha desconfianza, la mitad pensaban, por supuesto, que era una estafa, había que hacer todo un proceso de validación. Trabajamos con radioprogramas del Perú y con otras entidades para que esto quede también, digamos, en la seguridad de la gente de que podían venir. En Chile se hizo una experiencia muy interesante de discusión, por ejemplo, del sistema de pensiones, y quien lo convocó fue el Senado de Chile. Una gran discusión con la Fundación Tribu, y nosotros, como ellos, trabajamos con la asesoría de la Universidad de Stanford, que ha trabajado esto en 40 países del mundo, y realmente es un tipo de ejercicio muy interesante, porque lo que permite es que el universo y la diversidad se expresen tal como se expresen en un espacio especialmente diseñado y tomado a partir de una muestra, pero tal como está en el universo, ¿no? Porque estamos hablando de una muestra. Y todas las experiencias que ha habido experiencias en Finlandia, en Suecia, en España, en América Latina se ha hecho en Costa Rica, en Chile, en fin, y como mencioné, nosotros lo hicimos el año pasado en Perú, muestran que ahí hay una oportunidad, el convocar a la gente, mezclando, juntando, no solamente la voluntad de la gente, sino la posibilidad de invitarlos a partir de una selección muestral, ayuda también a recoger mejor de la gente sus dinámicas. Me quedo ya sin tiempo, quizá para la segunda rueda podemos desarrollar un poquito mejor esta idea, pero dejo digamos, como grandes líneas, que frente a la insatisfacción y frente a la sensación que muchas veces la ciudadanía tiene de que el Estado está lejano, de que hay corrupción, de que hay distancia, de que hay intereses personales, también hay herramientas, espacios y oportunidades para involucrar a la gente, acercarla a los asuntos públicos, incluso al diseño de políticas públicas o al diseño de legislación, y que esa es una manera de construir una mejor relación con la gente y de construir también una confianza de la ciudadanía. La confianza es fundamental, ya se decía en la primera presentación, la confianza es la base, y el Perú es un país absolutamente desconfiado. Estamos también a la cola de confianza interpersonal en América Latina, según el Latino Barómetro y otros análisis comparativos. Entonces, una manera de construir confianza es justamente generar mejores vínculos de participación y de inclusión con la ciudadanía. Desde cualquier espacio, de los espacios en los que ustedes estén, pensar en cómo incorporar a la gente, incorporar a las personas, me parece que es una política ganadora. Muchísimas gracias. Excelente, Percy, muchísimas gracias. Tengo muchas preguntas, algunas ideas de lo que has dicho, pero si les parece, y con la venia de mis siguientes panelistas, vamos a dar pase para que ustedes también puedan exponer, y dejamos las preguntas para el final para poder optimizar los tiempos. En esa lógica quiero dar el pase a Carlos Salazar del proyecto ModServ, que nos va a hablar un poquito de este tema también que abordamos en este panel. Muchísimas gracias. Un fuerte voto de aplausos para él, por favor. Voy a poner el timer para no excederme los 12 minutos. Un segundo, por favor.
Bueno, buenos días a todos ustedes. Quiero agradecerles mucho a las autoridades de Servir por esta gran oportunidad. También a Jaime Márquez y al equipo de Servir en línea, que apoya a Servir en el proyecto de modernización del servicio público. A Patricia Cáceres, que ha apoyado mucho a la Embajada de Canadá. Y a Sebastián Huarte, pronuncié bien tu nombre, ¿verdad?, que está de parte de la Embajada de Canadá. Y gracias a todos ustedes. Pero también les quiero dar gracias por la comida peruana, by the way. La comida peruana es excelente, la mejor del mundo. He estado varias veces aquí en Canadá. Gracias. Ayer al almuerzo pedí un pastel de choclo con queso, delicioso. Le mandé la foto a mi familia en Canadá. Mi hija respondió, mi papá va a regresar rodando de Canadá. Pero bueno, seguimos. Muchas gracias a todos. También es importante hacer una conexión con la presentación de Gabriela Castellani anoche en términos de 3 pilares muy importantes que se presentaron. Uno fue la captura de las decisiones, la segunda fue la gobernanza colaborativa y la tercera fue la capacitación estratégica, ¿correcto? Muy bien. Mi presentación va a relacionarse con todos esos 3 temas en relación al servicio público canadiense. Cuando me refiero al servicio público canadiense, me estoy refiriendo a los 3 niveles de gobierno. Cuando me dijeron, Carlos, ¿quieres presentar en este congreso? Yo me imaginé que eran 100 personas. Y miren todas estas personas. Entonces, claro, uno se pone nervioso. Y esta mañana estuve pensando, ¿por qué me voy a poner nervioso si estamos entre servidores públicos? Ustedes son mis colegas. Yo he estado como servidor público por más de 35 años en Canadá y vengo a participarles mis experiencias. Gracias. El control de la presentación. Creo que lo pasamos desde atrás. De la cabina van a ayudarlo para poder pasar la presentación. Así que Perfecto. continuamos. Muchas gracias. Tecnología, ¿verdad? Y es uno de los problemas que tenemos todos y una de las grandes oportunidades para la participación pública también. La siguiente, por favor. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó a la siguiente? Perfecto. Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción al Canadá. Voy a mover un poquito esto aquí, si no les molesta, para poder ver. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Voy a hablar de Canadá y les voy a dar un contexto al canadiense. Son 3 presentaciones entre hoy y mañana. Canadá es un país muy extenso, casi tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿Okay? Es bastante extenso. Y cada presentación de esta de Canadá que les voy a hacer, piensen cuáles son los desafíos, los retos de un país tan extenso para prestar servicios públicos. La siguiente, por favor. Tenemos unos paisajes muy bonitos, Perú tiene paisajes muy bonitos, pero algo que no tiene Perú es el frío que tenemos nosotros. Muchas veces yo escucho limeños quejándose que hay mucho frío cuando son 9, 10 grados. En Canadá, cuando son 9, 10 grados, la gente sale en pantalones corticos, camisetas delgaditas, porque es calor. En nuestro invierno llegamos a menos 20, menos 25 grados. Entonces, acuérdense, ¿cómo uno presta estos servicios con estos extremos climáticos? La siguiente, por favor. Otro punto muy importante de Canadá, es un país grandísimo y muy urbanizado. Más del 80% de la población vive en ciudades y en ciudades pequeñas. Y la mayoría viven cerca a la frontera con los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Algo magnífico de Canadá es un país de inmigrantes.
Hay una multiculturalidad fantástica. Por ejemplo, en el área del Gran Toronto, donde yo vivo, hay casi el 60% de la población ha nacido en el extranjero. Imagínense eso, 60% de la población ha nacido en el extranjero. Tenemos todas clases de países representantes, India, China, de donde ustedes quieran, peruanos, colombianos, de toda parte. Y también tenemos al mismo tiempo religiones diferentes. Por ejemplo, en la municipalidad donde yo trabajé, habían católicos, musulmanes, evangelistas, testigos de Jehová, de todas las religiones. Y una cosa que nosotros valoramos mucho es esa diversidad y multiculturalidad en Canadá. Me perdonan a veces las palabras en español. Y nosotros hacemos acomodaciones para todo eso. Nosotros, por ejemplo, se emplearon unas personas musulmanas y decidimos tener un cuarto, una oficina, convertirla en un sitio de oración, porque los musulmanes necesitan orar durante el día, ¿verdad? Entonces es muy importante que ellos tengan su sitio donde orar. También hay personas musulmanas que van a la ventanilla del servicio público en Canadá y uno tiene que ofrecer ciertas cuestiones culturales. Por ejemplo, si va una mujer, a ella les gusta hablar con las mujeres, no con los hombres. Todo eso hay que tener en cuenta en la prestación de servicios públicos. La siguiente, por favor. En Canadá hay 3 niveles de gobierno, el federal, el provincial, que ustedes llaman regional, y el local, que son, por ejemplo, las ciudades de Toronto, Ottawa, y también tenemos gobiernos metropolitanos. La siguiente, por favor. Yo vivo en el área del Gran Toronto. Ahí tenemos casi 7 millones de personas, 4 gobiernos metropolitanos, 25 gobiernos municipales, pero somos una economía, una sociedad. Las personas en general se mueven, pasan la calle y están en otra municipalidad. A ellos no les importa los límites geográficos de las municipalidades. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de comunicación y tecnología. ¿Por qué me voy a enfocar en tecnología en este momento? Es porque la tecnología ofrece grandes oportunidades de comunicación con el ciudadano. La siguiente, por favor. Entonces, las municipalidades en Canadá han evolucionado mucho. Hace años comenzamos con, bueno, llegó la internet, hay que preparar el sitio de la web. Ahora, hasta este momento, ¿cómo vamos a hacer con TikTok, información en Facebook, en Instagram? Y la desinformación que tiene lugar con esos modelos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos muchas tecnologías, como ustedes las tienen aquí en Perú, que están disponibles para el sector privado y el sector público. El problema que tenemos en el sector público es cuando nosotros adaptamos esas tecnologías para la comunicación. Generalmente el sector público puede decir, hoy adopto inteligencia artificial. Se demora 8 años para poder lograr esa adaptación en el sector público. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, el gobierno federal es el que más se demora en adaptarse a nuevas tecnologías, el gobierno provincial regional un poquito menos, y el que más se adapta es el nivel municipal. Hay diferentes razones, pero ¿por qué el gobierno tiene esa brecha entre adaptación de tecnologías entre el sector privado y el sector público? Sencillamente porque nosotros no somos una empresa. Nosotros no tomamos decisiones públicas, tenemos decisiones en las que se envuelve el público. Toda esa toma de decisiones toma tiempo. Y también, muy importante, es que los recursos financieros del público son muy limitados. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora vamos a hablar de articulación intergubernamental. En Canadá prácticamente tenemos el gobierno federal, provincial o regional, que ustedes llaman, y los gobiernos municipales. En Canadá no existe, en la Constitución, el gobierno municipal no existe. Es una creación de los gobiernos regionales. Pero al fin de tiempo, la mayoría de gobiernos locales son los que tienen más contacto con el público. La siguiente, por favor. Pero también tenemos un
trabajo en conjunto, por ejemplo, en el proceso de vivienda. En Canadá tenemos un problema de vivienda, está muy costosa. Entonces, ¿cómo hacen todos los gobiernos para trabajar en conjunto? En este caso, el gobierno federal ha desarrollado políticas e incentivos financieros para las provincias y las municipalidades desarrollar vivienda que sea posible adquisitivamente. El gobierno provincial o regional, ellos desarrollan la legislación y proveen los incentivos financieros para poder lograr esta construcción. Y el nivel local, en el nivel local es donde se dan los permisos de construcción, donde se crea el desarrollo urbano. Entonces, los tres gobiernos, por medio de regulaciones, incentivos financieros, desarrollan este tipo de vivienda, todos trabajando juntos. La siguiente, por favor. También como ejemplo, la expansión del tren metropolitano de Toronto. En la expansión del tren metropolitano de Toronto hay gobierno federal, gobierno regional, 4 gobiernos municipales, los gobiernos locales. Todos trabajan juntos, hay muy buena separación de responsabilidades. Por ejemplo, el gobierno local tiene que hacer toda la planificación de los usos del suelo, donde van a estar las estaciones del tren. Al mismo tiempo hay comités entre los alcaldes, se reúnen cada 3 meses, todos los directores de planificación e ingeniería se reúnen cada 2 meses y todos estos procesos se usan para llevar a cabo una exitosa extensión del tren. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora vamos a hablar de transparencia, que es muy importante para la confianza del ciudadano. Como ustedes pueden ver en el cuadro, hay un marco normativo que determina que las municipalidades y los gobiernos tienen que proveer, es el tiempo, me quedan 2 minutos, proveer la información y en nuestro sistema la información tiene que ser asequible al ciudadano. Por ejemplo, un documento PDF que nosotros pongamos en la web tiene que ser asequible a las personas con discapacidades. La siguiente, por favor. Es muy importante quién toma las decisiones y quién implementa las decisiones. Los oficiales electos, los concejales, los políticos son los que toman las decisiones. Nosotros, los servidores públicos, implementamos. La siguiente, por favor. Tenemos diferentes sistemas de planificación para implementar decisiones y todos son públicos. De esto vamos a hablar mañana un poco más. La siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la gobernanza y este es un índice de encuestas de la satisfacción pública. Como ustedes pueden ver, son los diferentes gobiernos. La peor es la de los oficiales electos, de los políticos electos. La parte de arriba es la de los gobiernos municipales y los empleados públicos. Hay un nivel mucho más alto de confianza en el empleado público, en el servidor público, que en los políticos. Pero acuérdense, ¿quién está tomando las decisiones? Son los electos. Entonces hay una brecha muy importante ahí. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que hablar de la visión, dimensión ética y perspectiva estratégica. Entonces hay que tener una visión estratégica a largo plazo. Nosotros hacemos planes, por ejemplo, en el nivel municipal a 25 años para saber qué población vamos a tener, para determinar las necesidades de los servicios públicos. Un liderazgo ético. El liderazgo tiene que ser público en términos de los líderes políticos y los líderes de la administración, de los servidores públicos. Y la última es una administración equilibrada. Quizá el punto más importante de la administración equilibrada es la administración tiene que ser neutral. Es muy importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, en Canadá, en una ciudad que tenga 1000 empleados, hay elecciones, el alcalde cambia. ¿Cuántas personas ustedes creen que cambia en la administración, en los servidores públicos? ¿El 20% cuando hay un nuevo alcalde? ¿El 30%? En Canadá cambia el 1%. Solamente las personas que trabajan directamente para el alcalde. No cambia nadie más en la administración. Todos los gerentes, todos los directores, todos los profesionales son los mismos. Hay continuidad. Por eso es importante la continuidad y la neutralidad del servidor público. La siguiente, por favor. Entonces, para concluir,
La comunicación es muy importante con el ciudadano, la tecnología, la transparencia de las decisiones, el liderazgo político y administrativo y también la articulación entre los gobiernos. Y ahí puse, no hay gobernabilidad si no hay confianza en los líderes, ¿correcto? No hay confianza en el gobierno sin un servicio civil ético, neutral y competente. Y el tercer punto es, no hay confianza en líderes ni en el servicio civil si no hay participación pública en la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a cerrar esta primera ronda de presentaciones con Eduardo Luna, quien nos va a hablar sobre temas de transparencia. Un fuerte voto de aplausos para nuestro expositor. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil por la invitación y a todos los que hacen posible que estemos aquí esta mañana. Yo me voy a centrar, haciendo eco de la excelente presentación ayer de la doctora Ana Castellano, de dar algunas ideas que no por obvias resultan impertinentes en este momento, en torno a la pregunta que motiva este encuentro, ¿no? ¿Cómo la transparencia puede potenciar la recuperación de la confianza ciudadana? Y lo primero que toca decir es que no sé si la transparencia generará confianza ciudadana. Hay otros valores que son muy apreciados por la ciudadanía, ¿no? La eficiencia, la honestidad, la predictibilidad, la celeridad, los costos razonables, ¿no? Pero sin duda, la opacidad sí pasará factura, ¿no? Esta cultura del secreto que parece instalarse a veces irremediablemente en la administración pública. No hay recetas de éxito, hay por supuesto bienes jurídicos que poner en relieve, que poner en práctica. Entre ayer y hoy los hemos escuchado. Yo me he permitido hacer un recuento de algunas ideas, ¿no?, en torno a lo que hemos escuchado en estas horas. Lo primero, si acaso hay que pensar en alguna receta, es no poner a liderar un proceso de innovación, de transparencia, de integridad pública, a quien no puede liderar ese proceso dentro de una organización, a quien va a constituirse en un freno. De allí que sea clave la elección de personas idóneas para encabezar estos esfuerzos colectivos, estas gestas institucionales. Ya además esto es un indicador que se mide constantemente. La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros elabora un índice de integridad pública donde valora justamente qué tan involucrada está la alta dirección de una entidad para promover la integridad, la transparencia, ¿no? Designa oportunamente a los responsables de mantener actualizados los portales de transparencia, designa al funcionario responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública, mantienen actualizados esos portales, se dan los presupuestos necesarios para mantener un equipo humano que tiene que irse especializando en estas materias para absorber las dudas legítimas que tenemos los servidores públicos. Hay un sólido sistema de recepción y atención de denuncias, de protección al denunciante. Se organiza la información adecuadamente porque no puede haber gobernanza de datos ni datos abiertos desde el caos. Tenemos actualizados los archivos, la información, se han hecho las tareas como de clasificar ex ante a una solicitud la información que es secreta, que es reservada, eventualmente en una entidad pública. Se han elaborado los protocolos para una atención célere de estas solicitudes. A veces son tiempos muy cortos, ¿no? 10 días hábiles, sabemos, o una fecha cierta si se va a hacer uso de la prórroga.
Se tienen organizados los documentos digitales, hay disposiciones claras en torno a la conservación, por ejemplo, de correos electrónicos. Hacemos o tomamos decisiones racionales, razonadas, en torno a pedidos de información. Utilizamos los principios, las herramientas de interpretación para resolver algunos dilemas prácticos. Sabemos en qué consiste el principio de publicidad. Es nuestra práctica cotidiana. Sabemos que las restricciones al derecho a la información se interpretan justamente por ser una restricción a un derecho fundamental de manera restrictiva. Hacemos la prueba del daño frente a una solicitud, porque no se trata de simplemente cumplir con el ritual, el formalismo, ¿no?, de que encaje o no en un supuesto legal. Hay que valorar si en este caso en concreto, en este tiempo en concreto, una información de develarse puede afectar gravemente algún bien que conserve la administración pública, ¿no? Somos tajantes con la regla de no admitir restricciones para el acceso a la información cuando se trata de violación a los derechos humanos, como claramente lo establece la Ley de Transparencia. Es decir, trabajar en torno a estos temas en una institución pública que además requiere una constante capacitación de estos contenidos, una actualización a propósito de opiniones consultivas que pueda ir generando la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o de las resoluciones del Tribunal de Transparencia o del Tribunal Constitucional, o lo que pueda decir eventualmente la Corte Interamericana. Dilemas prácticos del día a día de los funcionarios públicos. Todos sabemos la teoría, todos sabemos leer una ley. Y bueno, las más de 35.000 personas que han sido capacitadas por la autoridad claramente no bastan, vista la alta rotación de la administración pública, como se ha referido esta mañana. Segunda idea. Siguiendo a Norberto Bobbio, un ilustre jurista, filósofo italiano, nosotros creemos también pues, que una sociedad es más democrática que otra en la medida que más personas participen en la toma de decisiones, justamente empatando con las ideas de la doctora el día de ayer. Así que una organización es más transparente que otra en la medida que sea más proclive a abrirse a, por ejemplo, la co-creación de políticas públicas. Perú forma parte de esta iniciativa global del gobierno abierto. Tenemos planes de gobierno abierto. Vamos por la 6ª edición. Y es una mesa creada por un decreto supremo que trata de apuntalar ciertas acciones, ciertas estrategias para promover el gobierno abierto, ¿no? Están actores de la sociedad civil, gobiernos locales, gobierno nacional, distintas entidades públicas, universidades representadas. Y bueno, es un esfuerzo que vale la pena promover, conocer, consolidar. Y algunas de las temáticas que se están planteando para el 6º PAGA, el que se aprobará a lo largo de este año en un proceso de co-creación con sociedad civil, apunta a temas vinculados a la creación de mecanismos de participación ciudadana, lo que ya nos comentaba Percy Medina, estrategias para garantizar mecanismos de denuncias, protección al denunciante de manera segura, eficaz, canales efectivos, inclusión de poblaciones vulnerables para servicios públicos, acceso a información pública medioambiental, rendición de cuentas para la justicia ambiental efectiva, ¿no? Es decir, hay gente en el Estado que está promoviendo estas cosas y también desde la sociedad civil. O, por ejemplo, los mecanismos de consulta temprana, también un decreto supremo, el 63 del año 2021. Es un mecanismo creado en esta idea del análisis de impacto regulatorio ex ante para favorecer la participación ciudadana a partir de la prepublicación de normas importantes que tienen un impacto en la ciudadanía, ¿no? Y a partir de allí tenemos gratas experiencias, particularmente mi oficina prepublicó
los dos reglamentos, tanto de la Ley de Transparencia como la de Protección de Datos, que significó casi 1000 recomendaciones, opiniones, sugerencias y mesas de trabajo, ¿no?, que nos han ayudado a tener reglamentos bastante sensatos, creo yo, y con bastante aceptación, y que han permitido reducir en algo los márgenes de duda en torno a la aplicación de la ley, con los límites que da un reglamento, ¿no? Ya quisiéramos tener la libertad de pincel para reconfigurar algunas cosas de la ley, pero no se puede por la vía reglamentaria. Pero se han hecho algunas mejoras, ¿no? O también ser proclives a atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública, que seguro para más de uno de ustedes debe ser también un dolor de cabeza. Por lo menos lo ha sido para 341.369 unidades orgánicas que han tenido que atender ese número de solicitudes el año pasado, según el informe anual que esta autoridad elabora y presenta al Congreso año a año. Y si a esto sumamos que en promedio la administración pública cumple el 56% de las obligaciones de transparencia activa, la información que se aloja en los portales, bueno, tenemos más o menos una foto, no completa, porque hay que decirlo también, no todas las entidades reportan oportunamente a la autoridad, una foto que ustedes pueden revisar sobre el estado de la cuestión de este derecho que se ejerce intensamente en el Perú. Y creo que para ir cerrando esta suerte de recetario de cosas obvias, es importante que una entidad que abrace este programa de la ética, de la transparencia, también sea proclive al gobierno de los datos, ¿no?, a las herramientas digitales, que no entran en contradicción, todo lo contrario con nuestra función pública, porque si hay un valor que nosotros tratamos de promover y que es muy bien recibido por la ciudadanía, es la predictibilidad, ¿no? Si estas herramientas hacen transparentes los procesos de toma de decisiones, ¿por qué no? En algunos casos, vengo de alguna experiencia de conocer el Ayuntamiento de Barcelona y la automatización de algunos procesos del Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona son impresionantes, ¿no?, que han llegado incluso a la robotización de algunos de ellos, vinculados a las solicitudes de beneficios fiscales, procedimientos concursales, revisión de instancias de recursos. Ha llegado a ese nivel de automatización que en algunos casos se ha robotizado parte de ese trámite en aras de hacer predecible a la administración pública. O las oficinas virtuales de trámites. Esta misma oficina del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha virtualizado 330 trámites de los 400 posibles. Tiene 7.5 millones de visitas esa oficina virtual de trámites. Y ha hecho en el año 2024, 2.7 millones de trámites, ¿no? Es decir, hoy por hoy, claramente estas herramientas se usan con intensidad y llegará el momento en que ocurra así también en nuestro país. La pregunta es si los servidores públicos vamos a esperar pacientemente que esas herramientas, que tampoco serán la solución definitiva, ciertamente, pasen de lado o que terminen dominando el escenario, o si además nosotros contribuimos a ese proceso a partir de nuestras propuestas de innovación, a partir de una actitud que tiene que asumir el funcionario público si se toma en serio ese código de conducta, ¿no?, que abrazamos todos en la función pública. El buen gobierno, por supuesto, incorpora a la transparencia como un componente. Es una forma de gobernar, y es una forma de gobernar característico de nuestro Estado constitucional de derecho, no de otro, de nuestro estilo de vida, de nuestra democracia, ¿no? Si no somos promotores, allí donde nos encontremos, de estos valores de la función pública,
de este valor muy importante que además ha sido destacado en innumerables sentencias del Tribunal Constitucional, este valor de la transparencia, de la eficiencia, de la participación ciudadana, de la sensibilidad frente a las necesidades de nuestro público objetivo, bueno, no vamos a ser agentes del cambio y vamos a depender, pues, siempre de los líderes, buenos o malos de turno, que nos toquen en nuestra función pública, ¿no? Eso es lo que quería comentar con ustedes esta mañana y estaré, por supuesto, abierto a las consultas que quieran hacer. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los cuatro por sus brillantes exposiciones. Quiero recordar al público en general de que pueden hacer llegar sus preguntas escaneando el código QR, ¿no?, que les han dado al momento del ingreso, y estas preguntas serán revisadas para poder hacérselas llegar a nuestros panelistas. Voy a retomar un poco cada uno de las presentaciones que hicieron. Quiero empezar por Percy, que nos habló un poco de la articulación institucional. ¿Qué hace que la articulación institucional funcione bien y no sea solamente un discurso, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos que normalmente encontramos para facilitar esta articulación dentro de las entidades públicas, Percy? Bueno, hay que asumir que el Estado es un todo y que sus distintos brazos tendrían que estar justamente articulados, deberían ser parte de un mismo esfuerzo y remar en el mismo sentido, ¿no? Y ahí es importante cómo es que se articulan los esfuerzos de los distintos niveles, del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, del nivel regional, municipal, en fin, aprovechar las ventajas comparativas que tiene cada uno de estos espacios. Por ejemplo, algo interesante es que la gente tiene más confianza en su autoridad municipal que en su autoridad regional y más confianza en su autoridad regional que en su autoridad nacional. Entonces, ser consciente de eso debería ayudar a que se establezcan alianzas y articulaciones para aprovechar esa cercanía. Y eso tiene que ver sobre todo con la cercanía, ¿no? Con que la gente siente, mi alcalde es una persona más cercana que el ministro, claramente, ¿no? O incluso que el parlamentario. Entonces, aprovechar ese tipo de articulaciones ayuda y generar políticas de largo plazo, ¿no? Las políticas que cambian cada 6 meses son un problema, ciertamente. Y la rotación de funcionarios y los cambios de funcionarios no debería significar un cambio de las políticas matrices, ¿no? Una política de educación, de salud, etcétera, debería establecerse como una política de 20 años. No solamente que dure todo el gobierno, sino que dure a lo largo de varios gobiernos. Y eso supone, por supuesto, consensos básicos en la sociedad y supone también técnicos que puedan hacer posible la implementación de ese tipo de políticas en el largo plazo. Un gran ejemplo que nos ha traído hoy es el de Canadá, con un gran porcentaje justamente de funcionarios que se mantienen independientemente de los cambios políticos. Ocurren los cambios políticos y muy bien se dará una renovación también de algunos espacios claves porque puede haber un cambio en algunas de las orientaciones de gobierno, sin duda. Para eso también existen las elecciones. Pero el quehacer básico del Estado establecido en políticas de largo plazo debería ser permanente. Perfecto, muchísimas gracias. Un fuerte voto de aplausos, por favor, para la participación. Vinculo mucho lo que has comentado, el tema de la articulación con la transparencia, justamente, ¿no? Ahí, digamos, tengo una experiencia personal también en la cual estuve muy cerca de, digamos, una solicitud por la parte de transparencia en la cual supuso, ¿no?, que se asignara a una persona específicamente para atender esta solicitud durante bastante tiempo. No tengo claro si realmente el ciudadano estaba siendo consciente de lo que estaba pidiendo, pero sin duda generó un trabajo adicional. Entonces, ciertamente hay ciertas solicitudes de acceso a la información que podrían ser algo cuestionables, ¿no? Pero al mismo tiempo, recuerdo que en alguna conversación decíamos, oye, ¿quién puede tener esta información? ¿Qué entidad la puede tener? Sí, la puede tener tal entidad, ¿no? Mejor la pedimos por acceso a la información, que va a ser más rápido que nos contesten la información,
Y entonces esta articulación termina funcionando mejor mediante estos mecanismos justamente de transparencia. ¿Cuál es el punto medio que deberíamos tener, en este caso, Eduardo, para poder gestionar de manera adecuada el acceso a la información? ¿Y cómo vinculamos esto también con la articulación? Bien, gracias por la pregunta, porque me imagino que anécdotas como la tuya, muchos en el público las tendrán, personalmente también, por supuesto. La autoridad de transparencia es requerida intensamente con solicitudes de información. Y es que cuando alguien invoca la titularidad de un derecho, alguien tiene que cumplir una obligación, ¿no? Pero el ejercicio de un derecho también demanda de quien lo ejerce responsabilidad, no abusar de él. Y la figura del abuso del derecho existe, no solo está recogido entre nuestros principios del Código Civil, también está impregnada la idea misma en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y yo creo que, si bien la ley no ha sido precisa en configurar supuestos de abuso del derecho, creo que la administración pública debiera llevar a debate ciertos casos donde evidentemente hay un abuso del derecho, ¿no? Lo que se requiere para atender una solicitud de acceso a la información es un pedido preciso, una fecha cierta o un periodo determinado sobre el cual se busca cierta información. Nosotros hemos recibido consultas de entidades a quienes les piden todos los informes, memorándums que se hayan emitido en 20 años de vida institucional. Claramente ese es un supuesto de abuso del derecho, porque si uno acude, como las buenas prácticas sugieren, al propio solicitante para ver si es un solicitante de buena fe y acota el pedido, porque en muchos casos también es ignorancia a la hora de formular el pedido. Si uno es preciso, o si la administración pública, como muchas veces sugerimos y lo practican, toma contacto con el ciudadano y le pide exactamente cuál es la información que requiere, en muchos casos el ciudadano de buena fe, que es la mayoría, va a hacer una precisión del rango de tiempo, del tipo, de la naturaleza del documento que requiere, y eso acota la búsqueda. Cuando no, tenemos a ciudadanos que lo que quieren es poner a prueba a la administración, y eso puede, por supuesto, paralizar a una organización o poner a una persona a tiempo completo. Muchas veces los recursos humanos, la capacidad logística no lo permiten. Hay supuestos que, si se configuran, permiten hacer uso de la prórroga y dar una fecha cierta de entrega. Esa fecha cierta tiene que ser razonable también, ¿no? Si supera los 30 días, lo lógico es darle un cronograma de entregas parciales al ciudadano. Es algo que no figuraba antes en el reglamento, hoy figura, ¿no? Y digo también que la administración debería, en ciertos casos, llevar el litigio o la controversia ante el Tribunal de Transparencia, porque es caso a caso que el tribunal puede ir estableciendo un balance, una ponderación y declarar que ciertos tipos o supuestos configuran un abuso del derecho. Por lo menos eso es lo que hacen siempre las instancias resolutivas, hasta que el legislador se pone al día en estas cuestiones y precisa esos supuestos. Esto por el lado del usuario, ¿no? Y por el lado de la entidad, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentan las entidades públicas para pasar de una transparencia formal a una transparencia útil, ¿no? Yo creo que el desafío es el poder tener una mirada introspectiva. Es decir, nosotros apreciamos que monitoreamos y supervisamos los portales de transparencia estándar, que son una cara de la transparencia. Hay entidades que destacan por información al público, amigable, accesible, y que no responden necesariamente a un gran indicador o un gran porcentaje en nuestro reporte. Eso hay que decirlo. Pero nosotros hemos advertido que al menos el 50% de solicitudes de acceso a la información pública tienen que ver con información que ya existe en el portal de transparencia de las entidades. Yo creo que el desafío es dar a conocer la información que tiene la entidad, a publicitarla, buscar una innovación también en la usabilidad, si se me permite el término, de los portales informativos o los portales institucionales, conocer a su público, saber cuáles son, a partir de analítica de datos, los espacios más requeridos de información,
pensar en modos atractivos de mostrar la información, de acercar al público a través de herramientas digitales, aplicativos, que hoy por hoy se usan mucho, ¿no? Entonces, a veces la mirada que no tienen las administraciones públicas, porque todos nos encargamos de atender la solicitud que tenemos al frente, y que son muchas, es tener una mirada de bosque y saber, a partir de una lectura integral de la información que el ciudadano solicita, pues qué aspecto tengo que potenciar en mi portal informativo para que esa cuota de solicitudes baje, ¿no? Muy bien, un fuerte voto de aplausos, por favor. Muchas gracias. No sé si algunos de los otros panelistas, Percy, Carlos, quieren complementar algo, quizás a las ideas que han mencionado algo, pero justamente llevo esta reflexión, ¿no? La parte de la importancia de generar información clara, pero también de que los sistemas dentro del Estado, un poco para lo que decía Percy, puedan interconectar, ¿no? Y este término de interoperativizar, ¿no? Los sistemas informáticos. Hoy por hoy, cada uno de las entidades formula sus propios sistemas informáticos que no necesariamente están articulados, y ciertamente si estarían articulados serían de mucha ayuda, ¿no? En este caso, Percy, ¿qué podrías...? Yo quisiera referirme a estos temas desde algunos otros nuevos fenómenos como la desinformación y el uso que se puede utilizar de la inteligencia artificial para generar desinformación, porque ciertamente las entidades del Estado van a ser muy vulnerables a ello, y es importante construir no solamente alfabetización digital, o sea, que la gente sepa exactamente qué es lo que produce una entidad pública como información, cómo la canaliza, etcétera, porque puede haber, y ya lo vemos, ¿no?, comunicados aparentemente oficiales que en realidad son fake news, o sea, son desinformación, noticias creadas exprofesamente para confundir. En el ámbito electoral, en el ámbito de las elecciones, eso ya es común y es una preocupación de las mayores, ¿no? Pero en general en el Estado, o sea, puede ser que empiece a circular una cosa, un anuncio de Sedapal diciendo que va a haber un corte de agua y uno lo ve y efectivamente parece que es Sedapal, y eso por no decir varias otras cosas, ¿no? Entonces, es un elemento en la relación entre las entidades públicas y la gente que es importante. Cómo se construye la cultura de cómo la entidad informa, cómo se verifica esa información, cómo no creer en información. Y hoy día se puede hacer incluso el video del funcionario, el director de no sé qué, del ministro, diciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque se construye por inteligencia artificial. Entonces, es lo que viene como reto y es a lo que se van a enfrentar también. Cuidado con denuncias que se construyen sobre la base del uso de tecnología, y la mejor manera de luchar contra eso no es el desmentido, que ha sido la primera respuesta, ¿no?, el famoso fact-checking. Se chequeaba el hecho falso y se desmentía, porque eso no tiene impacto suficiente como para revertir el daño. Más bien lo que hay que hacer es lo que llaman ahora el debunking, ¿no?, que es el construir una prevención, el ir inoculando las condiciones como para que la gente diferencie, sepa, etcétera, y que se comporte con cautela en un ambiente digital y que no haya paso para eso. Quería mencionarlo porque me parece que está también muy imbricado en muchas de las cosas que se han venido diciendo. Entonces, la digitalización ¿está realmente democratizando el acceso o también nos está generando nuevas brechas que debemos atender? Aquí me llama mucho la atención en el caso de la experiencia de Canadá, también como parte de este proceso de digitalización, también es, digamos, cuál es la actitud que debe tener el funcionario público justamente para la generación de confianza en toda esta comunicación que se genera de cara al ciudadano. Entonces, Carlos, ¿cuál es tu opinión de ello?
Gracias, muy buena pregunta. Y ligando con el concepto de la desinformación, ¿qué ha pasado en Canadá? La comunicación es instantánea, ¿verdad? No podemos esperar 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, tenemos un proyecto de desarrollo urbano, hay una reunión pública y comienza la desinformación muchas veces por los oponentes del proyecto. Al siguiente día uno va a la oficina a las 7 o 8 de la mañana. No, ¿qué 8 de la mañana? El alcalde le está escribiendo a uno a las 8 de la noche. ¿Qué va a hacer mañana usted a las 8 de la mañana? Mire lo que apareció en Facebook, mire lo que apareció en Instagram, ¿verdad? Uno no tiene el lujo de esperar. Tiene que haber una respuesta inmediata. Entonces, ¿cuáles son las 2 respuestas que hacemos? Primero que todo, en el Departamento de Comunicación, y muy bueno para los departamentos de comunicación, el presupuesto aumenta y tenemos ya 2 personas encargadas de monitorear todo lo que es social media. TikTok, Instagram, Facebook, todo. Y tiene que inmediatamente responder e enviarle al consejo y a los directivos: esto está sucediendo en Facebook, esta es la respuesta que se debe llevar a cabo y esto es lo que estamos diciendo. Le dan a uno los puntos de comunicación al público y son los mismos puntos de comunicación que se le dan a la prensa, a los diferentes medios de comunicación. Otro punto es de que tratamos de que toda la información esté en la web. Por ejemplo, las reuniones, por ejemplo, del Consejo de la Municipalidad donde yo vivo, se transmiten en vivo, toda la agenda está ahí, inmediatamente al siguiente día o los 2 días están todos los videos con los segmentos relacionados directamente a la agenda, los minutos o el resumen de la decisión del Consejo y todo está ahí, ¿verdad? Entonces uno puede referirse, si tiene más información, acá está el link directo a lo que dijo el alcalde o a lo que el Consejo tomó. Y eso nos está pasando, siempre estamos atrasados, ¿verdad? Porque la comunicación es instantánea. No sé qué va a pasar, pero al menos se está respondiendo en esa forma. Perfecto. Voy a hacerles llegar ahora algunas preguntas que nos han venido del público. Bueno, hay varias en realidad. Estela, sobre la presentación que hiciste nos preguntan: ¿qué habilidades debemos desarrollar los servidores públicos para mejorar la comunicación y construir confianza, ¿no? ¿Cuáles son los recursos básicos o mínimos que debemos tener en las entidades para mejorar la comunicación con nuestros usuarios? ¿Es el lenguaje inclusivo una herramienta para mejorar la comunicación? Muy buena pregunta. Y justamente en un mundo digital estaba atendiendo lo que decían los expositores. Tenemos grandes retos en el servicio público, por ejemplo, frente a la comunicación digital. Se habla de alfabetización, se habla de otros elementos como desarrollar las capacidades y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para que justamente la tecnología que va instrumentalizándose, que tiene herramientas, nosotros también le damos un enfoque, no solamente reactivo, que ya justamente hemos señalado, cuando está el problema recién decimos qué hay que hacer, sino proactivo, ¿no? Y yo creo que esa mirada estratégica que debe tener la comunicación en el sector público es fundamental. Y en todas las instancias, sobre todo cuando hay temas que ponen en riesgo, por ejemplo, la salud. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Ustedes han vivido, como yo, la pandemia. ¿Cuántos fake news hemos tenido? Había una infodemia terrible y hemos tenido que aprender a negociar incluso, ¿no? Yo me acuerdo de que había los linderos entre las oficinas de informática y las oficinas de comunicación eran como invisibles, ¿no? Teníamos que trabajar de manera conjunta. Pero yo creo, en la pregunta que señalan, sí, hay que tener no solamente la vocación de querer aprender, lo cual es muy valioso. Yo creo que todos los colaboradores deben ser nuestros embajadores en cada institución, yo siempre defiendo ello, sino también que en esas habilidades y destrezas tengamos un modelo, tengamos un enfoque que justamente parta de entender, primero, al ciudadano, segundo, a través de qué mediaciones, es decir, hay productos, servicios que ofrecemos, en el caso de salud, donde he trabajado más, nosotros siempre tenemos campañas de vacunación, ferias de salud y, en fin, a la atención cotidiana que se hace en los servicios, pero no es solamente informar qué horarios se atienden o la disponibilidad, sino también explicar los contenidos, los temas de interés y justamente por eso es bien importante indagar, investigar. Creo que el tema de la investigación, de lo que nuestros usuarios, públicos, ciudadanos piensan y tienen el servicio debería ser parte también de ese desarrollo de competencias, ¿no? Tener en cuenta de que esos son evidencias que nos permiten a nosotros actuar también de manera más eficiente y eficaz. Y de acuerdo,
sí debería haber una comunicación pública a la cual, por un lado, los comunicadores seguir actualizándose, es verdad, pero también todos los colaboradores. Hay habilidades innatas, el saber escuchar, el saber conversar. Hay grandes experiencias de call center donde personales, colaboradores como ustedes han atendido una serie de situaciones y que han servido incluso hasta de contención. Entonces, sí es imperativo que haya un sistema de comunicación que piense en un enfoque, pero que piense también simultáneamente en un desarrollo de capacidades que mire y sea una comunicación, como repito, más proactiva que reactiva. Muchas gracias. Me gustaría añadir un poco a esto. Sí, claro, por favor. Para crear un poquito más de debate. ¿Quién es la persona que se comunica con el público? Nosotros decimos todos los servidores públicos se comunican, ¿verdad? De acuerdo. Pero en estas épocas de comunicación instantánea, por ejemplo, en nuestro caso en Canadá, ya estamos restringiendo, por ejemplo, qué servidores públicos, quiénes son los servidores públicos que pueden comunicarse con el público. No podemos, por ejemplo, llegar a una persona que tiene poco entrenamiento en relación con los medios de comunicación y que lo entrevisten para un proyecto. Entonces, lo que se han hecho, se han desarrollado políticas de comunicación que solamente los gerentes y los directivos pueden hablar directamente con los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Y qué se le dice a los profesionales? No, el profesional se tiene que enfocar específicamente en lo blanco y negro del proyecto, en lo blanco y negro que se dijo. Interpretaciones, todo eso es cuestión de los gerentes y los directivos, que vuelve a la noche la capacitación estratégica. ¿Cuántos directivos, cuántos gerentes han sido entrenados en comunicación? Muy poquitos, muy poquitos. Y eso es un área, una brecha que tenemos que llenar en Canadá muy importante, porque ese entrenamiento, esa capacitación no se ha formalizado, no existe en una forma formal en los gobiernos de Canadá. Y justamente, bueno, en realidad los cuatro son temas, están articulados y que empezamos a hablar un tema y nos vamos por el otro, pero no quiero dejar de lado de pronto las preguntas que nos ha hecho llegar el público, porque tiene que ver también esto en el mal manejo de la comunicación y ciertamente de cara a unas próximas elecciones. Hacen una pregunta para Percy y dicen, considerando que los funcionarios elegidos designan a los directivos y a todos ellos, y todos ellos son los que deciden, muchas veces de manera discutible, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos para votar mejor en las próximas elecciones a fin de mantener una democracia y controlar la corrupción? Que tiene que ver un poco con esta imagen del servidor público que hablábamos al inicio. Tiene que ver con temas de comunicación, ciertamente, transparencia, claro, pero ¿qué podrías decirnos de esto, Percy? Bueno, hay que partir, en primer lugar, de que los ciudadanos no controlan la oferta, ¿no? Entonces, también se vota en medio de un menú. Y a veces cuando somos muy críticos de los ciudadanos y la gente no elige bien, bueno, también hay que ver cuál era el menú que había. Pero aún teniendo eso en cuenta, es evidente que hoy también hay mejores condiciones para auscultar trayectorias y saber quién es quién en materia de candidaturas, ¿no? Hace algunos años no había las herramientas que hoy existen. Hoy la propia inteligencia artificial permite saber de dónde viene, si hay denuncias, qué. Y entonces es muy importante, en primer lugar, a los partidos, que son el primer filtro para las candidaturas, exigirles que propongan candidatos, candidatas que sean personas con trayectoria, compromiso, que no tengan pues intereses particulares o peor aún intereses vinculados con actividades criminales, que es algo que es un peligro. Entonces el primer filtro son los partidos y lo primero que hay que hacer, que tendría que hacer la ciudadanía, es decirle a los partidos, oigan, por favor, chequeen la oferta porque ustedes son el filtro. Y en segundo lugar, una vez que está producidas las candidaturas, mirar bien, y seguramente ahí los medios de comunicación tendrán un papel en mirar bien quiénes son los que se presentan y optar por aquellas personas que tienen una trayectoria adecuada, ¿no? No por aquellas personas que vienen de tener denuncias, cosas. Es impresionante, pero en la elección creo que fue el 2021 o en la del 16, estaba en la Feria del Libro en un panel como este, ¿no? Y justo ese día había aparecido el dato de que
el 40% de los candidatos tenían antecedentes penales. Entonces yo le decía a la gente ahí en la Feria del Libro, estoy seguro que en esta sala no hay un 40% de personas con antecedentes penales, es imposible, ahí en el gran público, y acá lo mismo seguramente, ¿no? Entonces hay un problema si es que la política está atrayendo a personas con problemas con la justicia. Entonces ahí doblemente la ciudadanía tiene que ser vigilante, y el mínimo es una persona pues que no tiene problemas judiciales serios, graves, ¿no? No quiero extenderme, pero ahí efectivamente creo que la pregunta toca un asunto fundamental, porque finalmente quienes sean elegidos van a terminar influyendo en el trabajo de ustedes también, por supuesto, porque van a ser parte de sus entidades en un rol protagónico. Entonces es muy importante desde la ciudadanía, también para garantizar que el Estado funcione mejor, el ser cuidadosos en quienes elegimos. Un fuerte voto de aplausos, por favor. El tiempo nos ha ganado un poquito, han sido algunas preguntas también que han llegado y que las han abordado, de hecho, en las participaciones que han tenido. Quiero cerrar un poco este primer panel de nuestro congreso con algunas ideas que me han gustado, de las cosas que han dicho. ¿No? En el caso de Estela hay una frase: no pensemos en generar estrategias de comunicación, sino en estrategias para generar confianza, ¿no? Y que me gusta mucho la idea que siempre pensemos en el ciudadano, ¿no? En la mirada que tiene el ciudadano del Estado y en cómo debe llegar la información. Pensar también en el contexto, ¿no? De la persona que recibe la información. En el caso de Percy, pues los espacios de interacción que se tiene entre el Estado y la gente, y cómo incorporamos estos diálogos a la ciudadanía, ¿no? Que realmente exprese el sentido de la población. En el caso de Carlos me llamó mucho la atención la confianza generada desde los gobiernos locales, ¿no? Importantísimo justamente que la confianza se genere desde lo más cercano, de lo que el ciudadano siente como más suyo. Y claro, finalmente Eduardo nos comentaba de cómo es que podemos eliminar esto que creo que se está haciendo cada vez más común, cómo eliminamos la cultura secreto, ¿no? Cómo hacemos, establecemos y pensamos en mecanismos para generar esa confianza y dar realmente la información que el ciudadano necesita y tener una adecuada gobernanza de datos. Espero que con esto hayamos satisfecho las expectativas que teníamos de este primer panel. Estoy seguro que sí, porque nuestros panelistas han sido de primer nivel. Así es que para ellos, nuevamente, un fuerte voto de aplausos y muchísimas gracias por su participación. Bien, le agradecemos a nuestros panelistas. Los invitamos a que se pongan de pie para la fotografía de estilo, y también quiero invitar que se sume al escenario nuestra directora de la Escuela Nacional de Administración Pública, Isabel Flores Arévalo, quien va a hacer entrega de un reconocimiento a nuestros panelistas por habernos acompañado en este primer panel: Gobernanza en Movimiento, Comunicación, Articulación, Transparencia y Política. Sí, vamos a proceder a entregar el primer reconocimiento a Percy Medina, por favor. Sí, adelante con el reconocimiento que hará entrega de nuestra directora de la Escuela Nacional de Administración Pública, Isabel Flores. Un fuerte aplauso a Percy Medina por habernos acompañado, jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional. Por favor, Percy, si puedes mirar a la fotografía allí adelante. Sí, por favor. También ahí junto a Isabel. Sí, un fuerte aplauso para él nuevamente por este reconocimiento y por haber compartido, como siempre digo, sus conocimientos con todos nosotros. A continuación, un reconocimiento también para Estela Rueder Carbo, comunicadora estratégica, que ha tenido la oportunidad de estar al frente de las comunicaciones en el Ministerio de Salud y que a través de las comunicaciones ha permitido salvar vidas. Un fuerte aplauso para ella también. También otorgamos un reconocimiento a Carlos Salazar,
consultor en Lima de MobServ, Modernización del Servicio Civil, un programa del Gobierno de Canadá. Un fuerte aplauso para Carlos Salazar. Ahí la fotografía de estilo que luego van a ver en nuestras redes sociales. Los invito a que ingresen a las redes sociales de Servir en Facebook con el hashtag Congreso Servir 2025. Y a continuación, también el reconocimiento para Eduardo Luna, director de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias a él. Ahora todos juntos, por favor, si pueden dar un paso adelante también para esa fotografía oficial. Y nuevamente el aplauso de todos los presentes por haber terminado este primer panel Gobernanza en Movimiento, Comunicación, Articulación, Transparencia y Política. Muchísimas gracias a todos y a los presentes los invito que por favor puedan ir al hall para acompañarnos a una pausa café y también para que puedan tomarse las fotografías que deseen en nuestro Fotoboom y que luego pueden compartir a través del hashtag Congreso Servir 2025. Nos vemos en 15 minutos. Gracias.